para entrar en materia rápidamente, solamente les voy a hacer una breve introducción de la colección. Como bien ha dicho Lourdes, la colección ABC es una colección muy singular, muy particular, porque procede del archivo gráfico de la revista Blanco y Negro en origen y más tarde del periódico ABC. Es una inmensa colección, por eso casi siempre nos volvemos locos cuando tenemos que hacer una selección para una exposición o para una presentación como la de esta tarde, porque la colección tiene cerca de 150.000 originales, desde finales del siglo XIX, desde 1891, en que se crea la revista Blanco y Negro, hasta la actualidad. Es una colección, aparte de numerosa, muy variada en cuanto a técnicas artísticas. Probablemente tengamos todas las técnicas posibles y que caben dentro del campo del dibujo. Y es una colección muy variada en cuanto a temática, porque no estaba pensada como colección artística, que eso ha llegado a ser con mucho tiempo después de que se creara esa colección, se empezara a crear ese archivo. Es una colección muy variada porque servía para ilustrar, el material que conservamos servía para ilustrar todos los textos, todo el material literario que se publicaba tanto en la revista como en el periódico. Al margen, y no me gusta nunca dejar atrás otra parte de la colección que nosotros no tenemos en el museo, pero que es hermana, no digo ni siquiera prima hermana, es hermana, que es la colección y es el archivo de fotografía, que es el hermano mayor porque cuenta con en torno a unos 20 millones de copias de época, copias originales de época, de fotografía, pero bueno, eso es otra historia. Sigue en la redacción del periódico y es el archivo gráfico que se alimenta día a día con las fotografías de la campaña electoral de esta semana, en fin, el fútbol de todos los fines de semana y cosas más anodinas que a lo mejor las que tratamos en la colección de dibujo. Y ya metiéndonos con esta breve introducción, metiéndonos en materia, ¿quién no quiere ser una mujer fatal en algún momento de su vida? Veo que el público es mayoritariamente femenino y bueno, es un estereotipo el de la mujer fatal que no lo podemos tomar para bien o para mal, pero bueno, es un estereotipo que ha estado ahí presente principalmente con ese calificativo de mujer fatal a lo largo del siglo XX y bueno, en lo que llevamos de siglo XXI. Voy a hacer un repaso, como bien ha dicho Lourdes, por la configuración de la imagen de la mujer en torno a ese estereotipo de mujer fatal desde 1900 a 1936, pero me he permitido dos licencias que no tienen que ver con la colección. Una es que he introducido algunas piezas de fotografía coloreada y otra es que me he saltado la época en una serie que después verán y me he ido a los años 60 y 70, pero con imágenes que hacían alusión al periodo que centra esta presentación. Y bueno, sin más, voy a tratar de no dispersarme mucho porque el tema da para un rato y mucho más. Y da para una exposición y, como hemos visto, ahora mismo para dos y para el ciclo de conferencias que ha anunciado Lourdes y para otras muchas cosas más. Pero bueno, como ya les digo, nos vamos a meter en harina, ¿no? He dividido la ponencia en 5 partes con unos títulos, vamos a llamarlo así, que me sugerían lo que contiene cada uno de esas partes. De aquellos polvos, esos lodos, es un refrán bastante conocido y bueno, una llamada de atención.
en ningún momento de la charla, y lo digo porque está muy de moda la reivindicación de la mujer, que es verdad que somos mujeres y tenemos que reivindicarnos, pero en ningún momento nadie se tome, sobre todo los caballeros, se tome ningún comentario de manera un poco capciosa o a mal. Pero es verdad, y voy a decirlo, que se suele decir que la historia la escriben quien gana, generalmente. Bueno, pues en el caso de la historia femenina, generalmente hasta el siglo XX ha estado escrita por hombres y ya desde los libros que a lo mejor tenemos más antiguos, que tenemos en nuestra mente, que como pueden ser los libros sagrados de todas las religiones de épocas anteriores, digamos, a la era, lo que conocemos como la era de Cristo, ¿no? Y como eso ha sido así, bueno, pues siempre ha habido una figura que ha salido más magnificada. Y en ese caso fue la figura de Eva. Y ahí es donde empiezan aquellos polvos y siguen estos lodos. La figura de la mujer se vio estigmatizada durante muchos años a través de la mitología o en repertorios folclóricos, no solamente religiosos, sino populares, en las que siempre se recogían historias, leyendas, que se referían o recogían figuras de mujeres de alguna manera perversas. Habría que analizarlo, qué culpa tuvieron unos y qué culpa tuvieron otras. Pero bueno, ahí está, y es verdad que esa primera, digamos, en la mitología, en la iconografía religiosa occidental, la figura de Eva aparece ya como la primera mujer que incita al pecado. Y bueno, yo he querido traer aquí unas Evas que pertenecen principalmente al siglo XIX y al siglo XX, para que recordáramos un poco esa figura que, digamos, que inició a la mujer en esa andadura hacia la fatalidad. Después de Eva vinieron otras mujeres, como ya he dicho, a lo largo y ancho del mundo hay miles de leyendas, historias, relatos verídicos, más o menos, en los que las mujeres llevan a los hombres o llevan a su pueblo o llevan a las comunidades o llevan al mundo hacia un destino fatal. Como es Astarte también, como es Dalila con Salomón, Medea matando a los hijos de su esposo, Helena de Troya, que desencadenó la guerra de Troya, Judith con la cabeza de Holofernes, o alguna que ya nos sirve más de punto de partida para meternos en este periodo que estamos. En los dibujos, en este caso es Salomé representada en los dibujos que hizo Baddeley para la primera edición del Salomé de Oscar Wilde, que tanto escándalo levantó cuando fue escrito en 1891 y después publicado con estos dibujos en 1893. Si a ellos le añadimos que poco después Richard Strauss, basándose en el relato de Salomé de Oscar Wilde, escribió una ópera que también después fue ballet y que, digamos, rompía todos los estereotipos que se habían representado hasta el momento de Salomé en el escenario, pues tanto esa pieza musical como el libro de Oscar Wilde dieron una vuelta de tuerca al mito de Salomé, llevándolo hacia esa figura perversa de mujer atormentada a su vez, que recogía casi todos los estereotipos que se habían ido barriendo a lo largo del siglo XIX desde el romanticismo para configurar esa figura trágica de final del siglo XIX.
Y con eso hemos hecho un repaso breve de dónde venía esa imagen. Y nos metemos ya directamente en otro apartado que yo he venido a llamar ave fénix, porque supone la llegada o el final del siglo XIX, principios del XX, que es el periodo que nos ocupa, con imágenes de una mujer que se recompone. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en el siglo XIX, a finales, en la segunda mitad del siglo XIX, para que nos encontremos ya con esa configuración de la mujer fatal? Bueno, pues la mujer está despertando de alguna manera. Por una parte, tenemos todo el pozo filosófico y de pensamiento que se habría creado desde finales del Renacimiento, de finales del clasicismo, en principios del siglo XIX, de toda la escuela filosófica que había, digamos, avanzado. Un filósofo como Nietzsche, que fue fundamental para todos los pensadores y creadores del romanticismo, todo ese pensamiento romántico que se había desarrollado en el siglo XIX, a todos los niveles, a nivel filosófico, a nivel musical, a nivel de pintura, a nivel de escritura. El romanticismo desembocaría después en otras muchas más, digamos, niveles que no solamente son artísticos, sino niveles sociales y niveles políticos. Todo ese desarrollo del pensamiento romántico, con los estereotipos que ello llevó, tanto de la mujer como la del hombre, hicieron que se configurara una figura de mujer que rompía con la tradición clásica que venía desde el Renacimiento, pasando por la etapa clásica, hasta, ya les digo, el siglo XIX. ¿Y cómo era esa mujer romántica? Esa mujer romántica tenía unas características conceptuales y tenía unas características estéticas que los artistas de finales del siglo XIX, ya no los románticos, sino el costumbrismo, el realismo de finales del siglo XIX, el modernismo del siglo XIX, fue perfilando estéticamente. En la exposición, no en la exposición de Modernas y Seductoras, que es más pequeñita, más limitada iconográficamente, pero en la perversidad se ve muy bien toda esa variedad de mujeres que se fueron configurando estéticamente desde el romanticismo. Son mujeres, como el propio movimiento filosófico y estético, digamos, creó como concepto, controvertidas, mujeres que tienen, digamos, dos partes. Igual que la tenía el hombre, también la descripción del hombre romántico es así, es impulsivo. El hombre romántico también tiene una parte de casi misticismo y de perversidad, pero en este caso la mujer, que además se llegó a configurar como un elemento de admiración y de, digamos, de revisión por parte de lo masculino. La mujer romántica es esa mujer que es delicada, que viene del misticismo. También tenemos que tener en cuenta cómo se vincula el romanticismo con el medievo y toda una leyenda mística y toda unos aspectos más, digamos, que tienen que ver con lo religioso que con lo mundano. Bueno, pues esa mujer, por una parte, que representa lo místico, el eterno femenino de la madre buena y de la esposa obediente, entra en contradicción con una mujer que a lo largo del siglo XIX se va encontrando con realidades en el mundo y que quiere romper de alguna manera. Por una parte es una madre, una amante adorable, pero por otra parte el amor
para la mujer romántica no puede ser, o la mujer del 19, no puede ser un amor fácil, es un amor, o son unas relaciones siempre tormentosas. Y eso va a ser también una de las características de la mujer fatal del siglo XX. Pero para que veamos un poquito en imágenes esa idea romántica de la mujer, bueno, pues he traído una de las piezas que abre, bueno, la pieza que abre la exposición, Modernas y Seductoras, que es una pieza a la que ha hecho alusión Lourdes antes, de 1899, estamos cerrando el siglo, y es una imagen que fue portada en 1899 de la revista Blanco y Negro. Algo bastante inusual, tan inusual que es muy extraño encontrar otro desnudo en portada en la revista a lo largo de todas sus etapas. Como les decía antes, el modernismo tenía unas características estéticas que después desembocarían en el modernismo y en el Art Nouveau, que es lo que nos está, digamos, también, y en el simbolismo, que es de donde está bebiendo esta imagen del polaco Adolf Münzer, que trabaja en España de forma esporádica para Blanco y Negro. No sabemos si realmente estuvo en España o trabajaba por encargo desde Francia o desde Alemania, probablemente, pero bueno, hizo probablemente la portada más rompedora, ahora no nos lo parece, pero en aquel momento debió ser bastante escandalosa. La siguiente imagen también la tenemos en la exposición y también nos lleva a esa iconografía de la mujer que, si se dan cuenta, es una mujer amable, una mujer que si le quitamos las alas es una madre adorable o una hija amantísima, ¿no? Pero Cecilio Pla tuvo el acierto, no sé si decirlo así, pero el acierto, porque la pieza es muy singular gracias a eso, de añadirle unas alas de diablillo, ¿no? de un diablillo tentador, ¿no? De la idea de esa mujer que también, recogiendo la tradición romántica y de la estética del siglo XIX, nos lleva a las vampiresas, que las vampiresas no eran... La figura de la vampiresa aparece precisamente en el romanticismo, con toda la novela gótica, al final del romanticismo, con toda la novela gótica, con toda esa idea de una mujer que es que esconde algo, que tiene una doble cara, que vive de día y una vida y por la noche vive otra. Entonces, bueno, las alas no son las de un águila, podían ser también las de un águila o las de un cuervo, que casi siempre el águila o el cuervo son agresivos, ¿no? Son animales que nos llevan a algo en cierta medida negativo. Son alas de murciélago, son alas de lo perverso, de vampiro, ¿no? No de un diablo realmente. Otra imagen que nos lleva también a esa mujer, esa estética de mujer que es lejana, que oculta algo. Es en esta escena de Carlos Vázquez en un casino de Montecarlo. Sin embargo, la mujer, si obviamos que está en un casino, el aspecto es de una mujer alejada, una mujer con un sombrero, el cuello subido, que está ocultando de alguna manera, que es otra de las características de las mujeres fatales que van a dominar el primer tercio del siglo XX. Todos estos autores, Cecilio Pla, Carlos Vázquez o como el siguiente que veremos, Eulogio Varela, configuraron a través de las páginas de Blanco y Negro o transmitían a través de las páginas de Blanco y Negro la figura de moda de la mujer. No tenemos que olvidarnos que la aparición de la prensa gráfica con la industrializada o modernizada o técnicamente
establecidas con mecanismos modernos, a finales, en las últimas décadas del siglo XIX, permitió que la prensa se distribuyera, que la difusión de los medios de masa llegaran a mucha más gente. Hay que tener en cuenta que era una mujer que llegaba a un tipo de mujer bastante reducido en el entorno español, en el entorno europeo. El 50% de las mujeres eran analfabetas en aquel momento. Entonces, al otro 50% que llegaba era una mujer que de alguna manera podía permitirse esa estética o podía aspirar a esa estética. Pero bien, Eulogio Varela, Cecilio Pla, Méndez Bringa, como veremos mucho más adelante, o Díaz Huerta, fueron los encargados de transmitir esa imagen sofisticada de mujer fatal y de mujer sofisticada, o de mujer elegante, o de mujer liberada, que se estaba imponiendo en la sociedad. Y otro de los elementos que hizo que la mujer, digamos, despertara, fueron dos situaciones que se dieron a mediados del siglo XIX, que fue la aparición, la declaración de los principios de Seneca Falls, que de alguna manera anticipaban lo que era el sufragio universal de la mujer en el ámbito norteamericano, pero que después se trasladaría a Europa. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que la mujer estaba despertando por y gracias a la revolución industrial. No es que de pronto la mujer decidiera ponerse a trabajar, que todos los roles la habían ido encaminando para dedicarse a otros menesteres. La propia sociedad, la propia revolución industrial hizo que la sociedad en sí cambiara, que los roles cambiaran, que fuera necesaria la mano de obra, una mano de obra poco cualificada, y en ese conjunto de la sociedad se encontraban principalmente y mayoritariamente las mujeres. Y en 1857 se produjo la primera manifestación de mujeres que dio paso, pues a las primeras reivindicaciones obreras por parte del colectivo femenino. Todos esos elementos, toda la cultura romántica, la revolución industrial, la aparición de la mujer en el ámbito de las decisiones sociales y políticas, de forma muy leve, pero ahí estaba, hizo que se configurara una mujer para la que el grueso de la sociedad masculina no estaba preparado. Y de ahí que pues se empezara a escribir, a dibujar, a pensar, a diseñar toda una serie de características malvadas alrededor de la mujer. En España todo eso desemboca en tres grupos que ahora vamos a ver, que son y que, digamos, de alguna manera representaban esa parte negativa del colectivo femenino, que eran las cupletistas, las artistas, vamos a generalizarlo, que eran las modistillas, pero en modistillas podemos incluir también pues a todas las mujeres que tenían unos trabajos pues de servicios, camareras, limpiadoras, sombrereras, floristas de la calle, mujeres que trabajaban en el mercado y gitanas. La figura de la mujer perversa en el territorio español estaba también muy vinculada a la mujer gitana. Por nuestro propio folclore, por nuestras propias tradiciones, era una figura que daba mucho juego literario, que daba mucho juego estético en general para digamos, personificar muchos de estos males. Y en ese sentido, pues nos encontramos con
estas piezas de Calvache. Calvache era un fotógrafo de principios de un reportero gráfico, no era un fotógrafo artístico, que también probablemente, porque también solían tener estudios de retratos, pero trabajaba mucho para prensa, fotografiando principalmente el mundo de la farándula del momento. Entonces, esta fue una portada de 1910 y era la tiple o la tiplet, si utilizamos la palabra francesa, del teatro eslava, la señorita Juanita Manso, que bueno, pues representaba pues, la vida ligera, la vida alegre, la vida nocturna. O esta de Rosarito Guerrero. Aquí le ponen bailarina, pero bueno, generalmente eran denominadas tiples o vicetiples, dependiendo de la categoría que tenían. Y bueno, pues marcaban ese estereotipo muy a la española. Es verdad que era fotografía y por lo tanto mucho más realista, que como veremos después el dibujo idealiza demasiado a la figura femenina. Esta es un dibujo de Narciso Méndez Bringa, que también fue uno de los encargados, digamos, a finales del XIX y la primera década del siglo XX, de transmitir a través de las páginas de Blanco y Negro y de otras revistas, La Esfera, la Ilustración Universal, la Ilustración Hispanoamericana, transmitir la imagen de la mujer, la imagen de moda de la mujer. Este es un dibujo de la cupletista de moda. Son innumerables las imágenes que hay de las artistas recibiendo a los amigos, a los digamos, admiradores, los regalos de los señores que las querían agasajar. Y también es verdad que era, digamos, el sueño de muchas mujeres de alguna manera salir de la pobreza, pues casándose o haciendo boda con algún señor adinerado. Entonces, bueno, pues era caldo de cultivo para que de alguna manera pues se dieran a una vida licenciosa, ¿no? Y he dicho que iba a hacer dos excepciones sobre la colección. Bueno, esta es otra excepción de la colección. Estas piezas no pertenecen a nuestra colección. Pertenecen a un repertorio recientemente, digamos, catalogado y estudiado del Museo de Pontevedra, pero son de Sileno, de Pedro Antonio Villahermosa, que es uno de los ilustradores principales también de nuestra colección en esta época. Sileno fue un caricaturista principalmente político y bastante satírico. Se dedicaba sobre todo a las viñetas de humor político que tenían que ver con el día a día del Parlamento y del Congreso. Pero bueno, pues en el legado que se dejó en el Museo de Pontevedra había un repertorio de dibujos eróticos. Y de ahí están sacados estas piezas que son cupletistas, modistillas. Todo el cuaderno, no es un cuaderno, formaba parte de un cuaderno, pero está deshojado. Tiene este tipo y algunos, bueno, desnudos, algunos más eróticos, y son totalmente exquisitos en cuanto a factura. Y estas modistillas, de nuevo, y bueno, esa era una licencia que me he permitido, pero es que eran demasiado bonitas y demasiado ejemplizantes para dejarlos pasar. Y de nuevo de Méndez Bringa, esta pieza que pertenece a una historieta de las que se hacían por entregas, de las que salían por entregas cada semana, de unas modistillas hablando de una tal Caperucita López, que debía ser la más casquivana de todas las que formaban parte del taller de costura. Como ven, la estética realmente no es muy agresiva, no es de vampiresa total, pero sí es verdad que los textos que lo acompañan dejan ver
el nivel o la situación en la que dejaban a este tipo de mujeres, siempre abiertas pues a esa calificación de mujeres ligeras, ¿no? Y capaces de hacer muchas cosas por conseguir los favores principalmente de los señores. Y como he dicho, el tercer grupo de mujeres fatales, o que inician esa fatalidad aquí en España, serían las gitanas, ¿no? Esta pieza de Ángel Díaz Huerta, Por un clavel, también pertenece a una historia, a una novela ilustrada de un par de capítulos muy ligeros, en los que también, bueno, pues una mujer casi por un clavel y medio es capaz de arruinarle la vida al novio fiel, de buscarse amantes, en fin, de seducir y dejarse seducir. Y esta pieza de Salvador Bartolechi, que bueno, que está en la exposición y que nos trae también de nuevo esa iconografía de la mujer española. Más adelante hablaremos un poquito más de este tipo, de este estereotipo de gitanilla o de española. O este de Rosa Vendala, una mujer ilustradora, que a verlas habíalas, dibujando a las propias mujeres del momento. Más adelante también tenemos otra pieza de Ángeles Torner Cervera. Es decir, eran mujeres revisando sus estereotipos. Es verdad que algunas de ellas lo hacen, se nota que son mujeres porque suavizan, digamos, un poco esa perversidad o de alguna manera la justifican, ¿no? Desde el punto de vista femenino, que bien conocen, evidentemente. O esta otra que, bueno, pues es una gitanilla de varieté, era una cupletista, de alguna manera también nos lleva al escenario de las artistas, ¿no? Ahora, y esta de Antonio Alas Pumairiño, con un elemento muy importante dentro de la caracterización y del estereotipo de la mujer fatal, la mirada. Y después les contaré muchas más cosas de la mirada de la mujer fatal. Y esta, que sin duda es mi preferida dentro de la selección que hemos hecho para aquí, para el museo. Perdón, porque ahí pone la mujer de Lot, es que estaba en otra sección. Olvídense de lo que pone arriba. Una mujer de mantilla, y no es una gitanilla, pero sí que lo podemos vincular a ese estereotipo de mujer española vestida de española. Una mujer fatal con los ojos color carmín, vermello fuerte, con un clavel rojo en el pecho, contrastando con el amarillo, ese amarillo tan de la época, tan art déco, y esa composición también tan art déco de Rafael de Penagos, que cierra, con la que quería cerrar estos tres tipos de mujeres españolas vinculados a esa imagen esa primera imagen de la mujer fatal. Y si a algo llevó la incorporación de la mujer al mundo laboral, que era, como hemos dicho, uno de los elementos que trastocó la figura de la mujer en la sociedad y su apariencia también, fue el que esa inclusión de la mujer en un mundo de hombres le llevó a tomar elementos y roles del mundo masculino, con lo cual es otro de los aspectos que añadimos a ese esqueleto con el que estamos componiendo una mujer fatal. Por una cuestión estética podía ser, pero también por una cuestión práctica.
la mujer toma elementos estéticos como pueden ser las formas de los sombreros. Los modistos aprovechan también la circunstancia para digamos, vestir a la mujer con elementos y con complementos que venían del mundo masculino. Si es verdad que la mujer en aquella época utilizaba el sombrero, pero los diseñadores hacen juegos con ese elemento y adaptan los modelos masculinos a las cabezas de las señoras. Y así tenemos, bueno, pues esta pieza de Roberto Montenegro, que es una mujer, un dandy prácticamente. Tenemos una imagen de Salvador Bartolucci, que no la he traído aquí, que es un caballero prácticamente idéntico a esta imagen. Pero bueno, aparte del sombrero y de la capa negra española típica de caballeros, de señores, la imagen de Roberto Montenegro juega a enseñar casi ese pecho, a mostrar esa mirada entornada, los ojos muy marcados y casi, digamos, atrayendo la mirada del espectador hacia esa cara, hacia esos ojos. Roles más o menos masculinos. Es decir, esta pieza que estuvo aquí hace un par de años, creo recordar, de Cecilio Pla también, nos muestra a una mujer en un velero tomando fotografías. La mujer empieza a incorporarse a profesiones fuera del mundo de la industria. En las fábricas estaban, en los talleres estaban, en los mercados estaban, pero fuera de la industria se incorporan a profesiones, digamos, nobles o muy limpias, ¿no? Como es ser reportera, pero haciendo crónica de sociedad, ser fotógrafo, ser equitadora. ¿Equitadora? Sí, se dice equitadora, sí. Una serie de, podría ser pintora también, artista plástica, no artista de cabaret, tomando roles que hasta entonces habían sido masculinos, pero también hay que tener en cuenta que en este caso eran profesiones nuevas que se iban incorporando porque la fotografía acababa de aparecer. Esta pieza de Federico Rivas, que contaba el día de la inauguración, que bueno, la representada es una nadadora británica que atravesó el Canal de la Mancha y los hombres se rendían a sus pies, digamos, porque debía ser una mujer bastante sobria y bastante distante. Pero el texto que acompaña esta pieza lo que relata es que bueno, pues es una mujer que es muy enigmática, que es muy sugerente, aunque muy distante, que es otra de las características de las mujeres fatales. Es te quiero pero lejos de mí, pues una cosa así, cautiva, engancha, pero no deja que se acerque. Estas dos piezas también de Enrique Ochoa, que fue uno de los grandes ilustradores de los años 20 y 30, mostrando las imágenes de un París moderno donde la mujer se incorpora también, pues además con esa estética tan masculina, al mundo de los estudios, al mundo de la universidad. Estas son unas piezas que recogen o reflejan escenas de la Sorbona en París en aquellos momentos, ¿no? De alguna manera la coquetería femenina no está reñida con las formas, digamos, más vinculadas al mundo masculino. La mujer, de nuevo, se incorpora al mundo de los estudios y al mundo del conocimiento. Aunque esta es una pieza una portada de un almanaque, lo que se está recogiendo es ya la incorporación de la mujer a las aulas de pleno derecho en ese momento.
y la mujer conduce. Pasa un poco también como con el tema de la fotografía. El automóvil era algo que se estaba incorporando y una mujer moderna absorbe, y una mujer que quiere ser digamos liberal y que quiere ser totalmente libre o llamar la atención a través de estos gestos a los hombres, pues es una mujer que conduce. Esta pieza de Ángeles Turner Cervera, que es una mujer, probablemente la ilustradora junto con María Dolores Viera Esparza, son dos mujeres que retransmiten o que transmiten muy bien la imagen de la mujer de aquel momento. Esto es una mujer, mujeres modernas, con indumentarias modernas, en artilugios modernos, que se van a esquiar. Incluso pilotan aviones. También volvemos a lo mismo, son profesiones o son actividades que están, digamos, en boga en aquel momento, y evidentemente a la que solamente podían acceder un grupo de personas con ciertos recursos. Pero en contraste tenemos esta pieza, que es una pieza muy bonita, no es la única. Ángel Díaz Huerta retrata muy bien a la mujer trabajadora del mundo rural andaluz. En este caso es la recogida de la aceituna de verdeo, pero con esa imagen tan masculina de una mujer vestida con pantalones haciendo una tarea de hombres, y es una pieza de 1933. O esta de Rafael de Penagos, con una silueta tan masculina como es este carnaval, pero con una mujer dispuesta como a romper con todo. O yendo de caza, o como les he dicho, pues accediendo a profesiones del mundo de los hombres hasta el momento, como era la de periodismo de moda. En este caso el final es una escena de las crónicas de moda desde París, que hacía Carlos Sáenz de Tejada. Después veremos muchas más de ellas, en las que es la escena final, el cierre de temporada, y la reunión de las periodistas haciendo el reportaje del final de esa temporada. O esta pieza también de Carlos Sáenz de Tejada, de una mujer. Es un reportaje de moda realmente, pero lo que están haciendo es pegar carteles del voto femenino. Hay que ver la fecha, 1933, que es el año en el que por primera vez en España se ejerció el voto directamente por las mujeres, aunque se había aprobado 2 años antes el sufragio universal. Y es curioso que además lo representa en París, cuando en París no llegaría hasta una década después el sufragio universal y el voto femenino. Y con eso hemos hecho, digamos, un recorrido por los roles que asumió la mujer, y que, digamos, de alguna manera la proyectan como una mujer moderna. Antes no necesariamente tenía que ser una mujer fatal, pero hemos visto por una parte los estereotipos españoles que nos llevaban a esas mujeres más ligeras, y por otra parte toda esa imaginería que se transmitía a través de la prensa, a través de las imágenes de los libros, de una nueva mujer que estaba surgiendo. Más que surgir, que ya estaba impuesta en Europa. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del ámbito europeo. Lo que estaba pasando en España era el reflejo de lo que pasaba en Europa. Y entramos en otra parte, de la siguiente parte de la presentación,
que la he titulado Vampiresa o la vecina de al lado. Esto está sacado de una cita que les voy a leer de Joan Crawford, la actriz, que decía: nunca salgo de casa si no es como Joan Crawford, la estrella de cine. Si quieren ver a la vecina de al lado, vayan a la casa de al lado. Pues algo así debía pasar. O eras vampiresa, o ¿qué querías? ¿Querías a una vampiresa? ¿Querías enamorarte de una vampiresa que era la que te seducía? Porque era así, porque estaba en las revistas, estaba en las novelas, estaba en el cine. O querías a la vecina de al lado, según lo que buscaras. Había para todos los gustos y en algunos casos, bueno, pues había quien tenía las dos cosas y salía mal parado. Pero también la mujer vampiresa o la vecina de al lado también salía mal parado, y después ya lo veremos. Las características de una mujer vampiresa, por así decirlo, o la mujer vampiresa estaba enfrentada a la vecina de al lado. Venía de lo que he comentado antes, del eterno femenino. El eterno femenino que venía del Renacimiento, de esa mujer idealizada, de la buena madre, de la buena esposa, de la buena mujer, de la hacendosa, de la que no ponía problemas, se enfrentaba al demonio, a esa mujer vampiresa, ¿no? Y bueno, pues era una mujer enigmática, una mujer contradictoria, una mujer generalmente ambiciosa, era generalmente también una mujer que escondía o casi siempre tenía una doble vida, de alguna manera, o terminaba por desarrollar dobles vidas, y eso evidentemente no era Juanita, la vecina de al lado, ni era María, la novia de toda la vida, ¿no? Y generalmente, si atendemos a lo que decía Joan Crawford, la vecina de al lado no era como las dibujaban los artistas que ilustraban las novelas o que hacían los reportajes del cine de las revistas, ¿no? Como en el caso de José Eloy Gorri, que nos presenta, esto no era la vecina de al lado, a lo mejor sí, pero no era el prototipo de vecina de al lado. Es verdad que las revistas transmitían imágenes y mundos idealizados, porque las ilustraciones acompañaban novelas, y la novela es ficción, acompañaban películas, y la película es ficción, pero sí estaban creando, como crean ahora, modelos a seguir y a copiar. Es exactamente lo mismo que pasaba, ahora mismo es lo mismo que pasaba hace un siglo. Y sí es verdad que la figura de la mujer fatal vendía mucho porque recogía o llevaba intrínseco toda una serie de elementos muy llamativos. Es decir, la maldad, la perversidad es llamativa, la belleza es llamativa, el enigma o el misterio que hay detrás es llamativo, engancha. Y eso era lo que trataban de vender las revistas y más tarde el cine. Y la vecina de al lado tampoco, la vecina de al lado no vestía así todo el día. En este caso, aunque parezca lo contrario, la historia, la ilustración refleja una escena de un matrimonio, pero bueno, con un final dramático. Pero no era el aspecto que tenía la vecina al lado a las 11 de la mañana. Esta era, pues, las señoritas, las gamín, que se llamaban, ¿no? Señoritas coquetas, las predecesoras de Lolita, al fin y al cabo.
mujeres como muy aniñadas y cándidas, pero con picardía, con sugerencia, que digamos, se vestían a la moda, falda corta. Hay que tener en cuenta que la moda hizo bastante en la configuración de una nueva mujer un tanto pícara y perversa, ¿no? Mujeres que juegan con los hombres, que en este caso no es que ya pongan a un caballero, es que directamente han puesto un mono. Bueno, ha puesto un mono. Hay que tener en cuenta que Joaquín Saudaro era un pelín misógino. Detestaba, le tenía cierta manía a las señoras y siempre hacía chistes que hoy probablemente no se publicara ninguno, pero es verdad, bueno, que en este caso ha sido bastante duro con la señora. O en este caso, esta pieza de Ramón Manchón, de una mujer, otra de las características de la mujer fatal, que juega con los hombres, que lo destroza, que acaba con ellos, que, digamos, les engaña, que los trata al fin y al cabo como peleles, ¿no? Ayer, que fue el lunes de Pascua, pues está muy a propósito eso del pelele. Y de nuevo representado con esas características, ¿no?, de mujer un poco oculta, con el sombrero, pero luciendo de alguna manera sus encantos. Esta pieza, que fue muy curioso porque descubrimos montando la exposición, que recoge una figura, la figura de Madame X de Signer, de una pieza de este pintor norteamericano, que es como de 40 o 50 años antes. Él realiza esa pintura. En el catálogo de perversidad está recogida la pieza, y Ángel Díaz Huerta la fusila 50 años después para componer esta portada. Esta pieza fue muy escandalosa, vamos, el retrato de esta mujer fue muy escandaloso por el vestido que llevaba. El vestido, que el equipo de aquí del museo lo tenía perfectamente identificado. El vestido no llevaba tirantes y eso fue bueno, el tirante iba caído, no es que no llevara, el tirante que iba por el hombro iba caído, y eso fue lo que levantó escándalo. Fue una pintura muy comentada, y bueno, estuvimos viendo todas las similitudes, porque es que realmente fusila el cuadro. Pero bueno, aquí yo lo habíamos seleccionado por esa imagen de mujer, el hombre al servicio de la mujer, esa mujer que juega, que ya es consciente de que tiene unas capacidades y que juega con ellas para obtener su propio beneficio. Y para eso Ángel Díaz Huerta es verdad que juega muy bien con esas luces azuladas, que son bastante efectistas, que vienen del simbolismo artísticamente. Y ese señor, que esos personajes que además en casi todas las imágenes de esta época, y después lo veremos en esta de Tejada mejor, el caballero aparece como casi siempre o de espalda, o con gafas, o con sombrero, o no se le aprecia casi nada, o se les ve solo la espalda. Son personajes que no tienen, digamos, entidad, que no tienen protagonismo ninguno. Y estas vampiresas, que no eran las vecinas, se pintan. Y ya les dije antes que les iba a comentar algunas cosas del tema del maquillaje y de esa mirada. Cuando empieza a configurarse toda esta estética, y sobre todo apoyada por el cine, las marcas de cosméticos, que bueno, el maquillaje es algo que ha venido desde la prehistoria, tanto en mujeres como en hombres.
Pero a finales de la última década del siglo XIX y en la primera del siglo XX es cuando grandes marcas como Max Factor, que podemos encontrarla en cualquier tienda de cosméticos, o Helena Rubinstein, digamos que empiezan a trabajar, y también con la industrialización y mecanización de la industria, empiezan a vender y a publicitar también a través de medios de masa sus cosméticos. Y uno de los elementos principales de ese tipo de mujer era que iban muy pintadas. Frente a las románticas damas de las camelias que se habían, digamos, puesto de moda en el siglo XIX, que empalidecían con maquillaje, que tomaban vinagre, que eran tísicas casi por vocación, porque querían. Aparece una nueva mujer que se pinta los ojos, que se perfila las cejas, que se pone carmín en los labios. Ya hemos visto la señora de Mantilla de Penagos, ¿no? Que se maquilla, que se ruboriza en exceso con el maquillaje. Y Max Factor fue uno de los culpables que diseñó toda una gama. Y digamos que empezaron, tanto él como Helena Rubinstein, crearon salones abiertos, como los de pasarela de moda, para mostrar los maquillajes. De ahí que en las revistas se publicitara, Blanco y Negro estaba lleno de anuncios de Gal, de la perfumería Gal, porque en esos momentos estaba despegando toda la industria. Mujeres que ya he dicho que se pintan y con esos ojos casi siempre morados, ¿no? Como de una mirada que hace un maquillaje que hace que la mirada sea como más profunda y más cautivadora de alguna manera. Mujeres a las que apenas se les ven los ojos pintados, ¿no? Y mujeres que salen a bailar, que salen a divertirse. No son las vecinas de al lado, desde luego, o por lo menos pueden ser las vecinas al lado que por la noche tienen otra vida, evidentemente. Con estas piezas de Salvador Bartolocci, esta y esta, que nos muestran esas mujeres, bueno, pues las flipper que llevaban el pelo corto, a lo garzón, que se puso tan de moda, con las faldas en los años 20 muy cortas para moverse al ritmo del jazz y del charleston, que llevaban tacones y medias. Después en los 30 la falda se alarga pero se ciñe la cintura. Hay que marcar en cada época una cosa. Y se crean todos, bueno, pues eso, la flipper, la drinking woman, que es la mujer que sale a beber, y que salen pues a hacer vida social y que no necesitan a nadie para ir a hacer vida social. Y con eso entramos en otro apartado, que es el de Paris Cose y Hollywood Proyecta. Y aquí tenemos una historia, bueno, pues divertida, que ahora les contaré. Pero realmente quienes estaban mandando, ahora podemos decir, es Nueva York quien marca las normas, es Milán, la pasarela de Milán, es la de París. Bueno, pues en cada época ha tenido la suya. En aquellos momentos París, aparte de ser una fiesta, como decían algunos, París era quien mandaba en toda la industria de la moda, antes de que los norteamericanos hicieran con todo el poder de ello. Pero en Estados Unidos estaban haciendo algo que beneficiaba también a la moda de París, era proyectar esa moda a través de las películas. Si hay unas mujeres que encarnaron y proyectaron y sirvieron para afianzar la figura de la mujer fatal, fueron las actrices
desde Hollywood, el mundo del cine se dio cuenta que una mujer mala y perversa en la pantalla enganchaba mucho más que una mujer bondadosa. Igual que en la prensa, una portada de mujer siempre tuvieron clarísimo que enganchaban más que cualquier otra escena en portada. Y así se fue, y bueno, y en las revistas reproducían la moda de esas mujeres modernas y esas mujeres de alguna manera fatales que se quería, digamos, establecer. Como he dicho antes, no hay nada que sea nuevo. Ahora mismo no hay nada nuevo. Estamos copiando lo que se hacía hace un siglo. Y la moda, además, lo que hizo fue resaltar todos esos aspectos de esa mujer liberada, de esa mujer que quería vivir de alguna manera, hacerle una indumentaria adaptada para ese nuevo modo de vida. Y por otra parte, pues Hollywood pues lo proyectaba. Y he traído un repertorio de piezas de Carlos Sáez de Tejada porque fue el ilustrador que durante la década de los 20 y de los 30 mejor ilustró la moda en España, no solo en blanco y negro, en España y en revistas extranjeras, pero no solo en blanco y negro, sino también en otras revistas. Y he traído unas piezas en las que además se recogen diseños que fueron realizados tanto de Coco Chanel como de Elisa Schiaparelli. Estas dos mujeres que encarnan de alguna manera dos fatalidades femeninas diferentes, una más dulce, Coco Chanel, porque digamos probablemente la imagen que se ha proyectado de ella es mucho más benévola que la de Elsa Schiaparelli, que debía ser una loca redomada, pero que además la literatura y la leyenda lo ha afianzado aún más. Bueno, pues estas dos mujeres entraron en el mundo de la moda para cambiar totalmente la indumentaria de la mujer europea, creando ropa adaptada al nuevo modo de vida. Y llegaron a tal rivalidad porque Schiaparelli pensaba y decía que Coco Chanel no era más que una pequeña burguesita o una nueva rica venida a más, hija de un vendedor ambulante, y ella sin embargo era una aristócrata italiana. Bueno, pues llegaban a tal rivalidad que en algunas ocasiones llegaron a quemarse los vestidos unos a otros cuando iban a ser presentados. Y bueno, cuenta la leyenda que incluso Coco Chanel intentó quemarle el pelo a Elsa Schiaparelli, que debía ser bastante extravagante y debía llevar el pelo bastante alocado. Ambas, de alguna manera, ya digo, Coco Chanel, tenemos una visión más edulcorada de su vida, probablemente de forma más suave, pero debían de ser dos mujeres ellas mismas fatales que consiguieron pues, con sus capacidades y con sus herramientas dominar el mundo de la moda, un mundo de la moda parisien que era totalmente masculino hasta el momento. Esta pieza de Elsa Schiaparelli es muy típico aquellos detalles como enroscados, como de caracolas en los trajes de Schiaparelli. Aquí no aparecen los más extravagantes. Y esta es también de Coco Chanel. Y esto era el estereotipo de mujer que se estaba proyectando y que, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con las actrices de cine. De alguna manera, esto era la antípoda de lo que una mujer española podría llegar a ser, pero sin embargo era el reflejo y el espejo donde se miraba y a lo que quería llegar. Son siempre mujeres muy estilizadas, rubias, con los ojos negros, no hay pupilas, son siempre negros, marcando esa distancia, casi una mirada de esfinge, de penetrante, hipnótica,
propias de esas mujeres dominantes y letales de alguna manera, muy germanas, muy a lo Dietrich, que desde luego estaban bastante, ya digo, alejadas del estereotipo de la mujer media española, morena, más bien bajita, regordeta de la época. Elsa Schiaparelli se hizo famosa por ese tipo de esas blusas, que realmente sacó una colección en la que llevaban, digamos, bordado ese corazón en el pecho, y debió ser el éxito, el último grito de la temporada. O este también de Coco Chanel, es el del medio. Si se fija, el abrigo no tiene nada que ver con ese abrigo engolado de Molinó. Lo que está trayendo, digamos, a las pasarelas de esta mujer es pues un guardapolvo casi, fácil, con tejidos bastante ligeros. Y esto, bueno, aparte de ser este modelo, el de la derecha de Elsa Schiaparelli, con esos gorros así también un poco extravagantes, también es el reflejo de lo que les decía, de un tipo de mujer, la drinking woman, que salían a la hora del cóctel. La hora del cóctel era aquella que iba después del té y antes de la cena. La mujer fatal se debía cambiar casi 8 veces al día. Eso ahora no lo hacemos, vamos, ni de lejos. Pero para ser una auténtica mujer fatal tenías que tener un guardarropa importante y dispuesto para cada hora del día. Estas son piezas ya de los años 30, y en los años 30 la mujer se destapa. Ya no vale con mostrar el pecho o un escote amplio o los hombros al aire. No, ya vamos más allá y lucimos la espalda. Se ponen de moda los baños de sol. Se ponen de moda los bañadores que dejan la espalda al descubierto, y si los vestidos y los bañadores dejan la espalda al descubierto, pues hay que tomar baños de sol para que estén morenas. Eso también iba acompañado. La vecina de al lado eso no lo hacía, probablemente. Y otra pieza más, a modo de ejemplo también, pues esta de Coco Chanel, que es el primer vestido de la izquierda. Mujeres muy sofisticadas, evidentemente. Y en España hay varios caballeros, varios ilustradores, que crean el propio estilo de mujer fatal. Por una parte está Rafael de Penagos, ya hemos visto un par de piezas de Rafael de Penagos. Edgar Neville dijo de Penagos que la mujer, que Penagos empezó a dibujar a la mujer fatal española, no, miento, que la mujer española no existía, mujer fatal española no existía hasta que las dibujó Penagos. Bueno, ya las habían dibujado antes otros más, como hemos visto. Pero bueno, él creó un tipo de mujer, la mujer Penagos, que era una referencia, digamos, era un estilo de señora, pues que también bebía mucho de esa estética centroeuropea, de mujer alta, rubia y más o menos estilizada, aunque las mujeres de Penagos no son delgadas, tienen caderas españolas, ¿no? Más o menos. Otro culpable de otro tipo de mujer española fue José Picó, las mujeres Picó. Decían de él que era quien mejor dibujaba las piernas. Eso ya para gustos, ¿no? José Picó creó también, pues, es una imagen de mujer muy sofisticada, muy urbana, con unas indumentarias muy particulares, unas mujeres en muchas de las ocasiones que hacen mucho deporte, que van mucho al gimnasio, que viajan mucho. Y también fue uno de los creadores de un tipo de mujer. Y
Y el tercer culpable de crear un tipo de mujer fue Enrique Ochoa, la mujer Ochoa, que era un poquito más, estéticamente más, digamos, rafaelita, prerrafaelita, que moderna. Pero bueno, en este caso, como son unos pequeños dibujos, unos sketches, unos esbozos que hizo para un reportaje de moda, bueno, pues nos presenta a estas mujeres que en el año 27, bueno, pues llevan esa indumentaria tan, podríamos decir, tan contemporánea, ¿no? Y como hemos visto ya también en otras dos piezas anteriores, ese estilo tan masculino. Pues a Penagos, a Picó y a Ochoa les debemos el calificativo de muchas mujeres en España. Y ya hemos dicho que si París cosía, pues Hollywood proyectaba. Y esta era una de esas licencias que les digo que me iba a permitir, que no es dibujo, es fotografía coloreada de Manuel Serrano. Y esta es Joan Crawford, y las he traído simplemente para ilustrarles un poco el parecido y las similitudes con lo que hemos visto, porque la gran pantalla lo amplifica todo, y no es que haga la imagen más grande, sino que, como hemos visto, lo que se proyecta lo ven miles de personas. Era una industria que llegaba a mucha gente, era una diversión a la que accedía toda la población prácticamente, a un coste mínimo, y que además era muy efectista. Y bueno, pues personajes como Joan Crawford, que decía que ella solamente iba sin maquillarse al hospital. Pues es esta pieza que lleva como título Ante el objetivo. Es decir, es una mujer que ya está predispuesta a que la filmen, ¿no? Ana Maigón. Uy, con esas bellezas exóticas, muy modernista esa estética orientalista, ¿no? Esas chinerías. Carol Lombard, con esa pose de mujer fatal mirando, ¿no? Debajo del ala del sombrero, ¿no? Con esa indumentaria, ¿no? De mangas anchas, sombreros que hemos visto. El pelo rizado, corto, ondulado, teñido. El rubio platino viene de ahí, y ahora veremos un platino casi blanco. Ricardo, esta pieza, las piezas de Ricardo son bastante curiosas, porque no sabemos quién es Ricardo. No sabemos. No hay documentación sobre este artista, no tenemos hasta el momento ningún dato, solamente sabemos que generalmente hacía las portadas de la sección de moda, que después dentro se ilustraban con los reportajes de Carlos Sáez de Tejada. Hemos pensado en algún momento que podría ser Carlos Sáez de Tejada, pero no tenemos constancia de que fuera así. Pero lo que está claro es que era un gran dibujante, y ahí nos quedamos con el misterio, ¿no? de Ricardo. Y esta mujer, digo esta mujer porque creemos que es una mujer, Arteaga, pero de la que tampoco tenemos documentación alguna, que representa a estas mujeres como se representaban en la pantalla. Patricia Ellis, también con esas chinerías que hemos visto antes, muy parecidas a esta mujer también de Fernando Bosch, con ese pelo rizado a lo Mae Murray, que fue es que no he encontrado ninguna fotografía coloreada de Mae Murray, que fue la que estableció ese corte de pelo con el pelo pelirrojo teñido, y que también es una de mis preferidas de la exposición. Una muy joven Bette Davis, que marcaba y proyectaba la figura de una mujer, de esta mujer moderna, norteamericana, muy a lo granjera a lo fino, ¿no?
del medio oeste americano, ¿no? Pero que eran imágenes que marcaban tendencia, ¿no? Esta imagen de Roberto Baldrich es más sofisticada. Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una crónica de Francia, de las playas de Francia, siempre es un poquito más chic que el mundo rural norteamericano. Pero esta de Rafael de Penagos pues nos llevaría también a la pesca con mosca en el condado de Minnesota o algo así. Siempre que cuando vi la imagen de Bette Davis, inmediatamente me llevó a esta imagen de Rafael de Penagos. O esta de Claudette Colbert. Esto es rubio platino. Esto es rubio platino, es decir, blanco. Y lo impusieron estas mujeres. Y después Ricardo lo copió con esta pieza, que son reportajes de sombreros. Y estas mujeres también de blanco del cuello, que reflejan ese estereotipo cinematográfico al que tanto nos tenían acostumbrados en la pantalla. Y bueno, el que ha seguido la pantalla al final ha marcado a lo largo del siglo XX y sigue marcando una estética. Pero es verdad que, dicho por los modistos actuales, los años 30 principalmente, tanto en la moda como en el cine, tuvieron una fuerza que ahora ya está totalmente diluida porque hay demasiada información visual. Este Rafael de Penagos de nuevo, ¿no? Son un poco masculinas las mujeres de Penagos, aunque marcaron un estilo. Y esta es una licencia que me he permitido, Lourdes las ha visto en alguna ocasión, pero documentando toda esta iconografía de mujeres fatales. De pronto, en el año 69, me encontré un reportaje de Vicente Cortezo, Vitín Cortezo, que fue un figurinista, escenógrafo, cronista de cine y de teatro. Y él hizo un reportaje en el 69 sobre la mujer fatal. Y entonces recoge pues a Greta Garbo. Ya digo que son en el año 69, ¿no? Pero estaba hablando de aquellas mujeres fatales que en los años 30 habían sido la Biblia para quien quería ser una mujer fatal. Greta Garbo, Pola Neri en el cine mudo, Bárbara Langworth, una Latin lover, le ponen un poco la peineta, pero muy española el nombre no es. Nita Naldi, vampiresa. Mae Murray, con unos tacones para la época brutales. Bueno, tenemos que tener en cuenta que se había permitido en el 69, ya se permitía cierta licencia. Pina Menicelli, que también fue una de las divas del cine mudo y de las primeras del cine sonoro. Francesca Bertini, dama de las camelias, es decir, inspiradas en aquellas mujeres románticas del final de la estética romántica. Y Alana Nazimova, de belleza exótica, que fue además quien llevó como pone aunque está tachado, me imagino que fueron los confeccionadores del periódico que lo tacharon, que fue quien llevó al cine la Salomé de Oscar Wilde. Y bueno, la mujer fatal tenía, como ya he dicho, tenía dos caras. Una cara que era la vida alegre, lo bueno, lo positivo, la vida positiva. Pero por otra parte,
digamos que también tenía una moraleja. Casi siempre las historias de mujeres fatales tenían una moraleja, que era la de quien mal anda, mal acaba, de alguna manera, ¿no? Yo lo he llamado la mujer de Lot, ¿no? Que se convirtió el sal cuando no pudo reprimir el mirar hacia atrás y ver a la ciudad de Sodoma, bueno, pues toda perdida y dedicada a las más lujuriosas actividades, ¿no? Y la mujer, generalmente en todas las historias ilustradas y en todas tanto películas como literatura, como teatro, como ópera, como piezas musicales o canciones, la mujer fatal generalmente termina siempre mal. Es muy raro que la mujer, bueno, quitando los dramones norteamericanos del cine, donde termina siempre con el príncipe azul o el hombre malvado siempre se vuelve bueno también, siempre tienen una moraleja. La mayor parte de los textos y de las novelas que he podido leer que se publicaban de la época, casi todas tenían un final dramático, y hay mucho drama siempre en las vidas de estas mujeres, que intentan de alguna manera superar con esa doble vida que llevan, de diversión y de entretenimiento y de aparente, digamos, sofisticación. Y bueno, pues he traído algunas de las piezas, ¿no? que nos reflejan esa otra parte triste y llorosa, ¿no? La mirada triste, el perro que tengo ahora, que no deja de ser una novela policíaca, y prácticamente es una viñeta de cómic de los años 40, ¿no? En este caso es del 34, pero podría ser posterior, con esas mujeres pin-up norteamericanas, ¿no? Y de grandes dramas. Una mujer asesinada después de unas aventuras y avatares un poco escabrosos. O esta de tarde en París, que también, bueno, pues nos refleja esa mujer que de alguna manera, frente a la sofisticación, a la fiesta, hay una parte dramática detrás de todo. Ya dije antes que es verdad que la mujer fatal tiene, como las mujeres del siglo XIX, del romanticismo, tiene esas dos partes de querer ser bondadosas, pero realmente casi lo que decíamos de la enfermedad, casi era como una religión, digamos, estar enfermas, tener algo mal, tener algún drama. Retroalimentaban sus formas de vida. De alguna forma, ¿no? Ángel Díaz Huerta también es, ahí se ha movido esta imagen, es también una, no recuerdo, no he puesto el nombre, pero la verdad es que no lo recuerdo. Es una historia también dramática en la que se da cuenta de que una serie de acciones que han tenido pues han acabado con la vida del amado, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues no solo termina sola, sino que la escena representa a una mujer sola en el bosque, lugares bastante abandonados y sórdidos, ¿no? Y el color ayuda a poner énfasis en esa, estilísticamente ayuda a poner énfasis en ese drama, ¿no? O esta de Cecilio Pla, humorada, ¿no? Que sabía que una cosa se me olvidaba y era sacar la frase de esta pieza viene acompañada con 4 versos escasos que viene a decir algo así como que la mujer que anduvo por la vida sin tener en cuenta determinadas cosas, al final termina con esa humorada, con ese aspecto de ese humor. El humor referido a no al humor gracioso, sino a la flema, digamos, y al sentimiento interno.
y una mujer totalmente azul, ¿no? que nos llevan mucho a esas mujeres picasianas de la bebedora de ajenjo y bueno, de Picasso, de Bartolotti, de muchos otros que eran tan comunes en la vida nocturna de las ciudades. Y finalmente, y ya no les aburro más, tenemos nuestro propio drama nacional escrito por un francés como fue Carmen. Carmen representa esa mujer fatal que domina a los hombres, que engaña para ser amada y engaña para conseguir, digamos, lo que quiere, en este caso el amor, y que termina de forma dramática. Y vuelvo otra vez a unas piezas de Vicente Cortezo del año 73, pero que nos recogen toda la iconografía de figurines de las representaciones de Carmen desde 1880. Carmen es una pieza de 1840, si no 43, si no me equivocaba, y Lourdes me ha corregido. Pero es la primera vez, este es el figurín de Carmen, la primera vez que se representa en el Teatro Real de Madrid en 1880. Esta es la Carmen que se representó en el Carnegie de Londres en 1875. Todavía es muy amable, es una Carmen muy amable, aunque era una mujer fatal, pero aquí ya está un poco más, digamos, más reconcomida, ¿no?, por su situación. Y es una pieza de Zuloaga, que en la exposición de perversidad hay algunas piezas recogidas de Zuloaga que también representan a esas mujeres fatales, ¿no? Este es el Carmen con el diseño de Zuloaga para la Ópera Corniche también, pero en este caso de París, en el 1908. Y esta es de Alemania, esta es un Carmen representado en Alemania en 1920. Y esta es de 1924 en Nueva York, en el Carnegie Hall de Nueva York. Esto no es Carmen, es Sangre y Arena, pero si conocen las dos historias, prácticamente Sangre y Arena es un remake de una revisión de El Carmen. Y esta pieza, cuando la vi, evidentemente ponía Sangre y Arena, con lo cual tenía que llevarme directamente a Sangre y Arena, pero si lo hubiéramos visto sin el letrero, nos lleva a la muerte de la madre de Carmen en Carmen de Mérimée, no a la muerte de Doña Angustia en Sangre y Arena. Y es una novela, novela cinematográfica, porque se publicó en blanco y negro en varias semanas, con las ilustraciones de Louis Dubon, pero reproducía imágenes de los fotogramas de la película, dibujados. Entonces, por eso se titulaba, se denominaba novela cinematográfica por Vicente Blasco Ibáñez. Y eso ha sido todo por hoy, que no es poco, y debía haber traído menos imágenes, pero quería enseñarles de muchas para que se hicieran, digamos, una idea de esas mujeres fatales que nos proyectaron, que les proyectaron a nuestros bisabuelas las revistas y el cine. Y ahora ya lo pueden completar con las dos exposiciones.